Radio Numancia, radio libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan. Derechos culturales y ciudadanía. Cuchillito de palo. Porque muele, y muele, y muele, y muele, y muele. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí otra vez en Cuchillito de Palo, en Radio Numancia, como todos los miércoles. ¿Qué número de programa es tú? 25. Ya un cuarto de 100. Iba a decir cuarto de siglo, pero no aplica. Y pues, como buen 25añero, está pasando por una crisis el programa y hoy estoy solo. Yo soy Dante y soy una hormiga roja de esas que dices, ¿eso qué es? Pero pican y ¡su! Como la que me picó hace rato, hija. Y pues hoy vamos a estar moliendo con el tema de los derechos culturales y platicaremos un poco acerca de la Ley General de Cultura y de Derechos Culturales que tenemos en México. Así es que vamos a comenzar y pues primero que nada un comercial. Este sí lo tengo que lanzar. Vamos a iniciar con un laboratorio de teatro para jóvenes en el Centro Cultural y de Historia Níspero, a cargo de un servidor. Y pues va a ser los martes y viernes de 5 a 7 de la tarde, ahí en el Centro Cultural y de Historia Níspero, que está en Ocampo número 44, entre Escobedo y Morelos. Los costos son súper accesibles, de verdad. Así que escríbanme o escriban a Níspero y dense una vuelta si tienen sobrinos, hijos, o si ustedes mismos se consideran jóvenes y ustedes mismos también, pues les espero ahí todos los martes y viernes de 5 a 7 de la tarde en el Centro Cultural y de Historia Níspero, un laboratorio de teatro para jóvenes, en donde pues principalmente, además pues de las herramientas básicas del teatro, vamos a trabajar mucho con pues nuestra identidad, nuestra historia personal, el trabajo en equipo y esas cosas lindas que ya platicamos hace 2 programas con Daniela Pérez, quien también tiene su taller de teatro para niños, ella en el Centro Cultural Casa del Faldón, para que también investiguen, porque no me acuerdo de las horas. Dani, si no estás viendo, mándame los horarios y los vuelvo a decir. Así es que pues vámonos primero con nuestra sección, aclamada sección de privilegio masculino. Recuerden, nombramos los privilegios precisamente para poder desmenuzar y deconstruir nuestros privilegios. No es una cuestión de ver quién le va mejor o quién le va peor en la feria. Y pues intentamos que sean con cositas muy concretas para que podamos darnos cuenta precisamente desde esta perspectiva de análisis interseccional, donde estamos siendo privilegiados y donde podemos renunciar justamente a esos privilegios. Y en la sección de hoy, de privilegio masculino, pues está, evidentemente, sobre las mujeres cae un escrutinio constante de su cuerpo y que obviamente es mucho más complejo que lo que voy a decir, pero para ser bien concretos y bien específicos el día de hoy, yo puedo hacer esto. Cállate. Yo puedo hacer esto sin que me censuren. Y bueno, a lo mejor me censurará un gordofóbico, pero definitivamente no me censuran porque tenga senos de mujer. Y bueno, sucede en las playas, lo hemos visto, sucede en las redes sociales. Hay una campaña súper chula en donde a fotos de desnudos femeniles les recortan pezones a los hombres y se los ponen encima
básicamente no hay ninguna diferencia, pero pues como son pezones de hombre, entonces ya no se censura. Una cosa muy chistosa. Pero bueno, terminamos con nuestra sección de privilegio masculino y nos vamos directamente a hablar de derechos culturales. Ok, ¿qué son los derechos culturales? ¿Con qué se comen? ¿De dónde salieron? Bueno, pues si tienen alguna relación o conocimiento básico de psicología, por ahí hay un psicólogo que se llama Maslow, que propone una pirámide de necesidades humanas, en donde, bueno, ahorita lo voy a explicar, más o menos los derechos humanos se empiezan a situar un poco correspondientes con estas necesidades. Si hacemos un poco de historia acerca de los derechos humanos, nos vamos a dar cuenta que pasadita la Primera Guerra Mundial, mucha gente preocupada por la situación en la que se quedaban las personas que no iban a la guerra, ¿no? Y, bueno, además de las personas que iban a la guerra, pero principalmente las que no iban, como niños, niñas, y personas más adultas, pues muchas veces quedaban despojadas de todo, ¿no? De casas, escuelas, de servicios básicos, incluso de miembros, ¿no? De apéndices, ¿no? Y entonces, pues comienza una seria preocupación internacional por regular precisamente el impacto que la guerra tiene sobre la gente, principalmente con los niños. Y esta organización, que años después se convirtió en Save the Children, empieza a proponer unos derechos básicos de la infancia, que son los precursores justamente de los derechos humanos, en donde pues de alguna forma intenta defender a los niños y las niñas de los estragos de la guerra. Y básicamente ahí comenzaron los derechos humanos, ya para el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se vieron en retrospectiva las atrocidades terribles de la Segunda. La comunidad internacional se puso ya a trabajar precisamente en los derechos humanos. Básicamente los derechos humanos son un piso común, ¿no? Y no son infalibles, por supuesto, no son la panacea, claro que no. También, ¡salud! También se pueden ocupar para tener una interpretación opresiva de las leyes, por supuesto que también, y explotadora también. Pero pues ningún piso común nos ha funcionado. Se intentó hacer bajo un imperio, bajo una corona, bajo una religión, bajo la moneda y bajo un dios. Nada ha funcionado hasta ahora. Los derechos humanos han funcionado un poquito y pues ese es el trip en el que estamos ahora, así que por eso hablamos de derechos humanos. Y volviendo a la pirámide de necesidades de Maslow, básicamente los derechos humanos corresponden las generaciones de derechos humanos a la pirámide de necesidades, en donde en la parte de hasta abajo hablamos de las necesidades fisiológicas inmediatas, comida, techo, derecho a la vida, y bueno, que se traducen pues estas necesidades en derechos, ¿no? Que son los derechos fundamentales. En el segundo escalón se encuentran las necesidades de seguridad, que también corresponden a la primera generación de derechos humanos, en donde está pues el derecho a tener una familia, el derecho a algunos servicios básicos del Estado, como la educación, como la protección. En el tercer escalón de la pirámide se encuentran las necesidades que tienen que ver con la pertenencia. Y ahí es donde ya empiezan los derechos políticos, sociales y culturales, que tienen que ver con pues el derecho de agremiación, el derecho de pertenecer, el derecho de por ejemplo, pues sí, de agremiarse en general, de sindicalizarse. Y en última instancia están las necesidades de realización personal o trascendencia, que es donde justamente se acomodan los derechos culturales en la punta de esta pirámide, y que corresponden justamente pues a esta cosa
más sutil de la dignidad humana, que tiene que ver con nuestras personalidades, con nuestros gustos, con nuestras expresiones. Ahí está la libertad de expresión, ahí está el libre desarrollo de la personalidad, ahí está la producción de conocimiento, ahí está el acceso también al conocimiento. Y hoy vamos a hablar precisamente de esos derechos culturales. Obviamente no se ganan de manera progresiva. Todo el mundo tenemos los mismos derechos desde que nacemos, o en teoría esa es la tirada. Y déjenme hacer mi post. Estamos hablando de... Mientras les recuerdo que pueden escribirnos a mí, Daken Herrera, en Facebook, a Radio Numancia, o al 44 22 06 20 87, 44 22 06 20 87, y déjennos sus comentarios, porfa. Explicar, muy bien. Ok. Entonces, bueno, en teoría tenemos todo el mundo los mismos derechos, en teoría accedemos de la misma manera y en el mismo momento por el simple hecho de ser humanos. Lo que busca precisamente los derechos humanos es defender y garantizar la dignidad humana en todos sus niveles, y pues este nivel en particular es mucho más sutil, ¿no? Evidentemente las necesidades fisiológicas son mucho más obvias, están en la superficie de lo que somos como seres vivos, pero como seres humanos, estas sutilezas de la identidad, estas sutilezas de la expresión, de la personalidad, de las culturas, ya son un poco más sutiles, ya son, digamos, más complejas, no son tan obvias y no son tan sencillas de definir, porque pues todas tienen sus asegúnes, ¿no? El derecho a la alimentación tiene su asegún, ¿no? El hecho de que puedas tener acceso a cualquier tipo de alimento no garantiza que tengas tu derecho a la alimentación cubierto, ¿no? También tiene que ver con pues nutrición, con salud, con que tengamos acceso a alimentos dignos. Lo mismo pasa con los derechos culturales. Entonces, bueno, Max Weber, antropólogo, dice que la cultura es un entramado, es una trama de significados, ya lo hemos platicado en algún otro programa, porque las definiciones tradicionales, bueno, tenemos cultura como cultivar el espíritu, ¿no? El refinamiento del espíritu. Cultura es igual a, también se dijo en algún momento, las bellas artes, a la diferencia de conocimiento entre una persona y otra. También se apeló a las tradiciones, la literatura, un poquito más amplia que solo las bellas artes, pero a mí me gusta en particular Max Weber, porque lo que dice Weber es que... ahorita les digo... Aquí está. Max Weber va un poco más allá, y en vez de intentar hacer un catálogo de lo que sí es cultura, como son todas las otras definiciones, intenta desgranar exactamente lo que es cultura, y él le hace esta apuesta. Dice que los seres humanos somos animales suspendidos en tramas de significación. Está medio complicado, pero si nos imaginamos como una especie de red, ¿no? Como una telaraña invisible, en donde cada nodo o cada cruce es un significado, ¿no? Y nuestra vida está suspendida en estos significados, es decir, constantemente dependemos de significados para poder definirnos como personas y como seres humanos, ¿no? Estos significados nos posibilitan diferenciarnos como humanos del resto de los animales, porque no siempre ha habido la misma definición de ser humano, ¿no? Ser humano no ha sido lo mismo a través de las culturas, no tenemos los mismos referentes y se van modificando. Y entonces justamente es Clifford Geertz, en su interpretación de las culturas, quien parafrasea a Max Weber, afirmando que el ser humano es este animal suspendido en tramas de significación, que además están hechas por sí mismo. Es decir,
no están dadas, estos significados no están dados, los vamos construyendo y es de alguna forma una paradoja, ¿no? O la máxima paradoja de nuestra existencia, porque constantemente estamos produciendo símbolos que nos hacen seguir siendo lo que somos. Y necesitamos esos símbolos para ser lo que somos, pero a la vez, siendo lo que somos, modificamos esos símbolos, ¿no? Estamos en este diálogo constante entre lo que somos y lo que significa ser, y hacer, y convivir, y etc. La cultura, entonces, es este tejido invisible que realizamos para dotar de significados y de rumbos también a nuestra propia existencia. La cultura entonces no es un algo, no es una cosa que se pueda tocar, manipular, es más bien un acuerdo, un diálogo y un acuerdo intangibles que realizamos constantemente y que nos rebasa como personas, como individuos, y al que accedemos únicamente reproduciéndolo. Es decir, solo somos humanos siendo humanos, no hay de otra. Entonces es una cosa muy bonita. Y dice también que entonces la cultura no debe de ser una ciencia que busque significados fijos, ¿no? Es decir, que no busque respuestas, sino más bien una ciencia interpretativa en busca de significaciones, que es distinto. Un significado, ¿no? En este contexto sería como, bueno, el cielo es azul porque las partículas de luz, ese es un significado, ¿no? Así es. Pero para una teoría interpretativa más bien acerca de lo cultural, nos aproximaríamos más bien a qué significa el azul, ¿no? Y entonces empezaríamos a preguntarnos qué nos produce el azul, cómo nos sentimos con el azul, qué relación tiene con mi pasado el azul, con mi presente, con mi perspectiva. Entonces se van armando realmente. Dice Magno, un saludo. Dice que se pronuncia Weber porque es alemán. Max Weber, entonces. Gracias, Magno. Y un saludo para el Escuadrón Botero. Y un saludo. Bueno, pues un saludo también a Cristian, que espero que nos esté viendo. Y bueno, pues en este contexto, ¿no? Entendiendo la cultura como esta cosa que muta, que se mueve, que constantemente está cambiando de significados, ¿no? Y que la cultura es más bien esta trama de cómo se relacionan esos significados y cómo los interpretamos siendo personas, y no más bien como una cosa que podamos apreciar fija desde fuera, ¿no? Entonces nos presenta otro nivel de complejidad realmente hablar de derechos culturales, porque muchas leyes se aproximan a la definición primero de cultura, ¿no? Y lo que definen las leyes por cultura pues es en sentidos prácticos y en sentidos que más bien permiten operar las leyes, y no tanto aproximaciones de lo que realmente significa la cultura, ¿no? Nos presenta una dificultad similar a lo que hablábamos con la Ley de Seguridad Interior, con la Ley de Salud Mental, porque no tenemos una definición real de cultura, ¿no? Es una definición pues un poco a conveniencia para la operatividad de la ley, ¿no? Pero en ese sentido, todas las cosas que no entren en ese significado, entonces estarían quedando desprotegidas de la ley y con riesgo incluso a ser criminalizadas, ¿no? Como pasa con los vacíos de la libertad de expresión en la Ley de Seguridad Interior, y ahí es donde estas leyes se empiezan a cruzar, porque pues la libertad de expresión es parte de los derechos culturales, también es parte de nuestros derechos constitucionales, y sería anticonstitucional violentarla, pero bueno, con el argumento de que si atenta contra la seguridad nacional, sea lo que signifique eso, pues entonces se podría pues coartar este derecho, ¿no? Les quiero compartir un poco acerca de... ¿Dónde está? Caray. Ya lo tenía yo por aquí. ¿Dónde está? Bueno, la Declaración de Friburgo.
La Declaración de Friburgo es... aquí está. Es la primera declaración, una especie de pacto internacional que se realiza para la protección de los derechos culturales, ¿no? Es la primera vez que se aproxima. Se realiza si no me equivoco, en el 77. Y pues México estuvo 30 años casi esperando, un poquito más de 30 años esperando a su ratificación junto con el Pacto Internacional por los Derechos Culturales, Sociales y Económicos. Tardamos muchísimo tiempo en asimilarlos, y yo creo que tardamos tanto tiempo también porque de haberlos ratificado, pues obviamente estarían mucho más en peligro leyes como la de seguridad interior y algunas reformas laborales y algunas otras reformas de energéticos, de defensa de los territorios, etcétera. Entonces, por ahí va el asunto. Pero bueno, la Declaración de Friburgo, se juntan en Friburgo un montón de especialistas en derechos humanos, en cultura, en educación, en ciencia, periodistas, artistas, catedráticos y pues obviamente gente de la ONU, de la UNESCO. Dicen, reafirmando que los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes, y que los derechos culturales son, al igual que otros derechos humanos, expresión y exigencia de la dignidad humana. Y, esta parte es bien importante, convencidos de que las violaciones de los derechos culturales provocan tensiones y conflictos de identidad que son una de las causas principales de las guerras y el terrorismo. Básicamente nos están aquí dando una respuesta bastante lógica acerca de los conflictos internacionales, de las guerras, y de cómo pues justamente las guerras lo que violan son los derechos culturales, ¿no? La posibilidad de autodeterminación de los pueblos, de autogobierno o de decidir su gobierno, si no es autogobierno, todas estas, la obligatoriedad que los Estados Unidos de Norteamérica exige a los países para que sean democráticos o aparentemente democráticos, pues lo que hacen es violentar en primera instancia la identidad cultural de los pueblos. Aquí entramos en una serie de dilemas éticos, porque realmente cuando hablamos de culturas, ¿no? Y hablamos de derechos, pues no puede estar uno por encima del otro. Los derechos así son, por eso son indivisibles e interdependientes, porque no hay uno que pueda usarse para menoscabar el ejercicio del otro. Entonces, pues con el argumento de que hay formas de gobierno que violentan a los pueblos, entonces pues se hacen intervenciones militares y etcétera. Sin embargo, creo que las intervenciones militares han funcionado en más de un tipo de dominación, ¿no? No solamente la dominación militar o la ocupación o el derrocamiento de los gobiernos per se, sino también como una especie de colonización a nivel cultural y de identidad, ¿no? La yanquización del mundo y originalmente la gran bretañización del mundo, y ahora pues la yanquización del mundo, funcionan precisamente de formas mucho más sutiles que una bomba y que un balazo, ¿no? Funcionan con propaganda, funcionan con educación, con símbolos, ¿no? Justamente desde ahí opera la cultura. Sigo mencionando de la Declaración de Friburgo, igualmente convencidos de que la diversidad cultural no puede protegerse sin una puesta en práctica eficaz de los derechos culturales. Recordemos que la identidad es una parte constitutiva de la humanidad, y también ahí nos lanza otra serie de dilemas éticos, porque todas las personas tenemos derecho a ejercer una o más culturas, a sentirnos pertenecientes de una o más culturas y a determinar nuestra propia identidad. Sin embargo, ya platicábamos en otro programa al respecto de la objeción de conciencia. ¿Hasta dónde podemos tener la seguridad de que lo que decidimos en efecto es parte del desarrollo libre de nuestra personalidad, o está coartado, o es
o es resultado de alguna coerción externa, como puede ser la publicidad, la televisión, los contenidos educativos en los programas públicos, pero también en los privados, el fomento que se hace de consumo de ciertas culturas, ¿no? Es decir, por ahí en Brasil, una de las... Ya saben que yo no defiendo gobiernos progres ni conservadores, pero bueno, por ahí cada quien tiene sus aciertos. De repente se implementó esta ley para que, por ejemplo, en los supermercados, que bueno, ya un supermercado implica un sistema de dominación, de explotación laboral y etcétera, ¿no? Y de dinámicas de consumo, pero bueno, en los centros comerciales, en los supermercados, tenían prioridad y privilegio en los estantes, ¿no? Primero o tienen todavía, no lo sé, los productos brasileños, locales, luego los latinoamericanos y luego los importados de otras partes del mundo. Es decir, los refrescos que se hacen en Brasil son los primeros que están a la vista, los que son más accesibles, los que tienen los lugares mejor posicionados en las estanterías, y son los que se promueve que se consuma primero, ¿no? Ya sabemos que empresa local no significa tampoco empresa responsable, empresa amigable, es empresa no explotadora, pero bueno, es una manera también de promover otro tipo de dinámicas de consumo y también de alguna forma de enaltecer esta identidad mucho más local, ¿no? De pues yo soy Refrescos Lulú, no soy PepsiCo. Que viene, no solamente es el producto, es todo un estilo de vida, es un estilo de consumo, es un estilo de expresión, es un estilo de imagen personal y etcétera, ¿no? Pero pues nos encanta también de pronto ridiculizar o humillar los productos locales porque no tienen toda esta infraestructura, porque pues básicamente no criticamos su calidad, sino más bien pues la calidad de su posicionamiento de comunicación, ¿no? Su marca, sus fotos, los anuncios que pueden pagar. Bueno, y sigo. Considerando las necesidades de tener en cuenta la dimensión cultural del conjunto de los derechos humanos actualmente reconocidos, y constatando que los derechos culturales han sido reivindicados principalmente en el contexto de los derechos de las minorías y de los pueblos indígenas, y es que es esencial garantizarlos de manera universal y en particular para las personas desventajadas, así lo dicen, no lo digo yo. Y bueno, para mí están divididos en tres grandes grupos: el grupo de identidad, el grupo de pertenencia y expresión y el grupo de conocimiento, ¿no? Pero más o menos así están divididos. Obviamente la Declaración de Friburgo no se modifica, pero claro que los derechos culturales han sufrido modificaciones, ha pasado por modificaciones, reinterpretaciones y adecuaciones también a distintas cosas, ¿no? El plan ahora de la Agenda 2030 contempla algunas otras cosas, algunas más específicas, otras se han diversificado en algunos otros derechos, otras pertenecen mucho más a los derechos políticos, otras a los sociales, otras ya se fueron a la educación, etcétera, ¿no? Pero bueno, básicamente la premisa de los derechos culturales es esta, ¿no? Una, como todos los derechos, el principio de no discriminación, es decir, los derechos son para todas las personas, sin discriminación alguna, por motivos de color, sexo, idioma, religión, convicciones políticas, religiosas, etnia, origen nacional, ascendencia, condición social, sexo, género, orientación sexual, orientación política y etcétera, etcétera, talla, peso y todo lo demás. O cualquier otra situación a partir de la cual la persona define su identidad cultural, es la diferencia que tiene. Toda la primera parte se refiere precisamente al principio de no discriminación. El artículo 2 define un poco lo que es cultura, que a mí no me encanta esta definición, pero bueno, el término cultura para la declaración, para términos de la UNESCO también, abarca los valores, creencias, convicciones, idiomas, saberes, artes, tradiciones, instituciones y modos de vida por medio de los cuales una persona o un grupo expresa su humanidad y los significados que da a su existencia y desarrollo.
yo privilegiaría la parte de los significados y después, bueno, podría venir o no un listado de todo lo demás, ¿no? Pero bueno, en términos prácticos y para entenderlos, básicamente, bueno, tenía una maestra, en paz descanse, la maestra Isabel Favila, que decía, todo lo que no es naturaleza es cultura, sí, pero bueno, para términos de estudio, para fines de estudio, eso resulta muchísimo, muy complejo, ¿no? Entonces a mí me gusta abordarlo desde el tema de las significaciones, de cómo operan esas significaciones en nosotros y en nuestras relaciones. Define identidad cultural, que debe entenderse como el conjunto de referencias culturales de una persona individual o colectivamente. Se define, se constituye, comunica y entiende y se reconoce en su dignidad. Y bueno, esto da pie también a muchísimas cosas. De pronto nos espantamos, nos molestamos o decimos que ya es demasiado ciertas cosas como, ay, ahora se creen pandas. Pues sí, y precisamente tiene que ver con la dignidad humana, ¿no? Y la dignidad no la decido yo, la decide, o sea, es decir, no la decido yo por alguien más, la decido yo para mí, ¿no? Es lo que es digno para mí. Hay ciertos estándares, ¿no? Pero pues si Carlos se cree panda, pues yo ¿por qué le voy a decir que no? ¿No? Siempre y cuando no lo use para fregarme, pues, allá él. Sí sabes que los pandas tienen celo nada más 2 días al año, ¿verdad? ¿No? Ahora ya lo sabes. Así que piénsalo bien. ¿Eh? Ah. No, celo. No, celo. O sea, se pueden revolcar solo un par de veces al año. El artículo 3 enlista las cosas acerca de identidad y patrimonio culturales. Que toda persona, individual o colectivamente, esto es importante diferenciarlo, ¿no? A título personal o a título colectivo, tiene derecho a elegir y que se represente su identidad cultural en la diversidad de sus modos de expresión. Es decir, hay muchas maneras de ser indígena, hay muchas maneras de ser afromestizo, hay muchas maneras de ser mexicana, hay muchas maneras de ser muchas cosas, de ser todo, ¿no? Y este derecho se ejerce en especial conexión con la libertad de pensamiento, conciencia, religión, opinión y expresión, que son un montón, pero pues son parte constitutiva precisamente de la identidad de una persona. Y bueno, por otro lado, también tenemos derecho a conocer y que se respete nuestra propia cultura, pero también las culturas que en su diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad. Esto implica particularmente el derecho a conocer los derechos humanos y las libertades fundamentales, valores esenciales de ese patrimonio. Y también a acceder, en particular a través del ejercicio de los derechos de la educación y la información, a los patrimonios culturales que constituyen a las expresiones de las diferentes culturas, así como recursos para las generaciones presentes y futuras. El artículo 4 hace referencia a las comunidades culturales. Toda persona tiene la libertad de elegir identificarse o no con una o con varias comunidades culturales, sin consideración de fronteras, y modificar además esta elección en el momento que le plazca. Ojo, ahí pónganle en Facebook #cuchillito de palo, váyanse a uno de nuestros primeros programas acerca de apropiacionismo cultural para que vean también los asegúnes de este derecho. Nadie, por otro lado, puede ser obligado a identificarse o a ser asimilado en una comunidad cultural contra su voluntad. Esto es particularmente delicado porque todas las naciones tienen un proyecto de nación, y en ese sentido Alemania sabe muy bien lo peligroso que resulta ser el nacionalismo, pero por otro lado también no resulta negativo tener una identidad común, ¿no? Una identidad nacional, o aspirar a una identidad nacional. Sin embargo, puede utilizarse para validar o no otro tipo de formas de expresar esa identidad, o para imponer solo un tipo hegemónico de ser, ¿no? El artículo 5 versa sobre el acceso y participación en la vida cultural, que obviamente
se refiere a la libertad que tenemos, sin consideración de fronteras, a participar en la vida cultural a través de las actividades que cada quien elija, y que también esto incluye la libertad de expresión en público o en privado, en los idiomas que queramos, la libertad de ejercer también de acuerdo, obviamente, dentro de un marco de derechos humanos y sin violentar ninguno. La libertad de ejercer las propias prácticas culturales, es decir, mi propia identidad, mis propios códigos de valor, seguir un modo de vida asociado a mi propia identidad, a valorar mis recursos culturales y en particular lo que atañe a la utilización precisamente de utilización, producción y difusión de los bienes y servicios que mi identidad cultural pueda proveer, ¿no? Está orientado obviamente a patrimonio principalmente tangible, y aquí es donde la ley mexicana hace una interpretación que a mi parecer es ventajosa y que versa exclusivamente sobre caray, que si abren la puerta, dice mi papá. De verdad. Dice mi papá que si abren la puerta. Dice. Pero no estoy seguro que esté aquí. A mí se me hace que está en otro lado. Ay, papá, ¿no crees que estás en el Centro Cultural? Ni espero, porque no estoy ahí yo. Bueno, la interpretación que hace de este derecho la ley mexicana versa exclusivamente sobre la propiedad intelectual y derechos de autor, contra los que yo estoy completamente en desacuerdo. Enójese quien se enoje, lo siento mucho. Yo sé que hay mucha gente que defiende a capa y espada su producción intelectual, pero yo soy partidario de que la producción es universal. Tiene que ser el acceso a la producción, al conocimiento, tiene que ser universal. Soy pro copyleft, pro Creative Commons y soy pro acceso universal a toda producción de conocimiento, de artes, de ciencia y de tecnología. Lo único que hacen los derechos de autor es... ¿no? Ay, papá, ¿dónde estás, chinga? Lo único que hacen los derechos de autor es básicamente elegir quién sí y quién no tiene acceso a las producciones, y pues eso nos sigue categorizando como ciudadanas de segunda, tercera o hasta cuarta. Bueno, también contempla la libertad de compartir conocimientos, expresiones culturales, emprender investigaciones, participar de diferentes formas en la creación y en sus beneficios. Nunca dice aquí lucrar, ¿no? Que obviamente los derechos de autor es lo que contemplan. Y el derecho a la protección de los, intereses morales y materiales relacionados con las obras que sean fruto de su actividad cultural. Qué triste. Pero bueno, defendiendo a los poderosos siempre. El artículo 6 versa sobre educación y formación, que es el artículo que definitivamente la ley mexicana no contempla. Se divorció casi en su totalidad de la parte de educación, y es que tenemos derecho, en primera instancia, al conocimiento y aprendizaje de los derechos humanos, porque pues esa información nos empodera y nos posibilita también detectar cuando se está ejerciendo de manera inequitativa e injusta el poder, ¿no? Pero tiene que ver con enseñar, dar y recibir enseñanza, producir conocimiento o recibir conocimiento, acceder al conocimiento de los idiomas, de la ciencia, de la tecnología, de las artes, de la producción material o inmaterial que la cultura haga. La libertad de crear, de dirigir y acceder también instituciones o núcleos donde se pueda impartir educación, ya sea en ciencia, tecnología, arte u otra modalidad. El artículo 7 tiene que ver con información y comunicación y versa principalmente sobre buscar, recibir y transmitir información, ¿no? Que ahí es donde yo defiendo el libre acceso. El derecho, además de participar en información,
pluralista, científica, actualizada, libre de discriminación, en los idiomas de nuestra elección, y además de contribuir a su producción y difusión en la medida que queramos. Y también el derecho de responder o rectificar información que pueda ser errónea sobre las culturas de las que seamos partícipes, siempre y cuando obviamente respeten los derechos enunciados en el resto de la declaración. El artículo 8 versa sobre cooperación cultural, que también es una perspectiva que, bueno, se ha utilizado para blandir la espada de la globalización también, pero también puede ser ocupada para blandir la espada de la cooperación entre las culturas locales, de hacer redes de cultura viva comunitaria y otras cosas, ¿no? En el desarrollo cultural de las comunidades a las que pertenezcamos, y en la elaboración y puesta en práctica además y evaluación de decisiones que afecten a las comunidades en las que participemos, sean estas decisiones públicas, privadas o individuales, ¿no? Y ahí es donde entra otro de los temas éticos de la interpretación pro persona de los derechos culturales. Hay mucha gente que defiende a capa y espada que es mi hijo y yo lo educo así, ¿no? Es mi hijo y no le voy a permitir X o Y cosas. Un saludo a Mauricio, a Manuel, a Pilar, a Azael, que nos están viendo, o espero que nos estén viendo. Y pues un saludo a mi papá, que se perdió y hoy se fue a otro lado a verme. Ay, papá. Bueno, obviamente no podemos, hay una línea muy delgada entre la imposición, la censura y también la libertad de poder coartar los derechos de alguien más, que no es una libertad protegida por ninguna constitución en el mundo. Y bueno, el artículo 9 ya versa sobre gobernanza democrática, después economía, las responsabilidades de actores públicos, la responsabilidad de organizaciones internacionales, que básicamente tiene que ver con proteger, promover, garantizar y defender los derechos culturales. Pero bueno, esta información me parecía bastante básica. Ahora, la Ley de Cultura en México se tardó muchísimos años en estar lista. Hubo 5 comités redactores que entregaron 5 propuestas distintas. Un colega, Carlos Villaseñor, estuvo en uno de esos comités. La ley, a fin de cuentas, la propuesta no pasó como se había planteado, tuvo sus mutilaciones, sus reinterpretaciones a la hora de pasar ya con en la Cámara de Diputados. Y bueno, básicamente quedó como en ciernes de ser una ley. Tenían 180 días para publicar su reglamento. Yo no encuentro el reglamento por ninguna parte, nadie ha dicho que se haya publicado. Si lo encuentran, por favor, háganmelo saber, porque la verdad es que yo no lo vi en ningún lugar. Y pues el reglamento es donde justamente se termina de amarrar la ley, ¿no? Porque la ley, bueno, tiene cosas ambiguas, ¿no? Habla de cultura de manera ambigua, se inventa unas cosas ahí muy chistosas, como los vales de cultura, que son una cosa terrible. Así como los de leche liconza, pero para cultura. Esto presenta en la mesa un montón de opciones que no me gustan para nada, ¿no? Una, el Estado decide qué tipo de cultura, así como decide qué tipo de leche es la que nos dan, ¿no? Si no puedes pagar la de tu gusto, decide qué tipo de cultura se va a promover. Pero aunado a eso está a qué particulares se la va a comprar, porque obviamente no es gratuita, se la paga el gobierno para dar los vales con nuestro dinero. Y entonces pues ya vimos un poco por dónde iba cuando se hizo la encuesta nacional de consumo cultural en 2010, en donde pues a grandes rasgos nos dice más o menos en el país qué tipo de cultura es la que se consume, cuáles son las dinámicas de consumo cultural en el país. Pero
pues únicamente se refiere a actores públicos y algunos privados, específicamente librerías Gandhi y las cadenas de cine, ¿no? Es decir, los boletos de consumo de cine, bueno, el consumo de cine está revelado únicamente en la compra de boletos de la Cineteca Nacional, que bueno, sí, ¿no? Pero de las empresas privadas de distribución de cine. Los boletos de sitios arqueológicos y los libros que se compran no están contabilizados, obviamente, o no entraron en la encuesta de consumo cultural, los que consumimos por internet, los que nos prestan, los que regalamos, los libros viajeros, que además son parte de uno de sus programas, pero bueno. Quedan realmente fuera todas las... Un saludo también a Ricardo y al Gordo, que me está preguntando qué estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Pues estoy en el radio. O sea... Ay, Gordo. Deja fuera todas las expresiones comunitarias de la cultura, deja fuera todas las expresiones independientes de la cultura, que pues son las que sostienen la vida cultural en este país en términos de servicios. No estoy hablando de vida cultural nada más, así, porque la cultura existe, haya o no haya servicios, y esa es la parte más flaca de la ley de cultura. La ley de cultura exclusivamente regula los servicios culturales. Entonces, no es una ley de derechos culturales, es una ley de acceso a los servicios culturales, que no es lo mismo. Es decir, una comunidad, una colonia, ¿no? Puede no tener una sala de conciertos, puede no tener una casa de cultura, puede no tener un teatro, puede no tener una banda de ningún tipo. Sin embargo, existe la cultura. O sea, la cultura sucede. Y el problema es que más bien no hay una vida cultural diversa, porque no hay acceso a una diversa fuente de oportunidades para el consumo cultural, y pues la cultura que se produce de manera local está desprotegida, no se visibiliza y tampoco se defiende, ni se protege, ni se promueve. Y justamente esa es la parte más flaca de la ley, que solo se centra en la parte de los servicios, que bueno, sí, contempla elegir libremente una o más identidades culturales, así literal, así no, ahora no estoy interpretando, lo leo literal. Acceder a la cultura y disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia. Punto, ese es un derecho. Procurar el acceso al conocimiento y a la información del patrimonio material e inmaterial de las culturas que se han desarrollado y desarrollan en el territorio nacional y de las culturas de otras comunidades, pueblos y naciones. Es súper general, no dice cómo, ni cuándo, ni cuánto, ni por qué. Que para eso sirve el reglamento, que no está publicado. Elegir libremente una o más identidades culturales. No se dice más. Pertenecer a una o más comunidades culturales. Participar de una manera activa y creativa en la cultura. ¿Qué es eso? Todo el mundo participa de una manera activa en la cultura, si no, no seríamos humanos. Es imposible no hacerlo de otra forma. Disfrutar de las manifestaciones culturales de su preferencia, sí, claro, siempre y cuando las puedas pagar, porque resulta que a la hora de... contempla las obligaciones de los estados en esa materia, ¿no? Y en los 3 niveles de gobierno, dice usar exhaustivamente los espacios y escenarios públicos para presentaciones artísticas. Eso viene en la ley. Y pues sí, claro. Pero ¿qué tipo? ¿Quién decide? Teníamos, por ejemplo, acá el Jardín Guerrero, que es históricamente un jardín de la otredad queretana. Es un jardín donde suceden un montón de cosas, pues sí, muy otras. Y de pronto, además era un jardín que se había caracterizado por albergar movimientos sociales, protestas, etc. Y un día, en conmemoración de una fecha importante, una protesta, no recuerdo si era un 25 de mes, conmemoración de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, o alguna otra fecha conmemorativa, donde iba a llegar una marcha a la plaza. Resulta que teníamos una pantalla gigante con 6 horas de música clásica. Sí, estaba muy chido el concierto, pero trae ahí todo un discurso de... Porque además se juntaban los chavos a echar jam, ¿no? en la plaza, llevaban su batería, estaban los chavos que bailaban tectónica, etcétera. Traía cada quien su música. Bueno, hasta los cristianos se ponían a cantar ahí.
y de pronto nadie escuche nada, nadie cante nada, nadie baile nada, ahí les van 6 horas de música clásica de nuestra selección, ¿no? Pum. No digo que esté mal, no digo que no haya que promover la música clásica, pero por supuesto que trae ahí un discurso súper elitista y de imposición, ¿no? Del uso de los espacios públicos. Para esto sí se usan los espacios públicos, que todo el mundo esté sentado en sus sillas, callado y escuchando la música clásica. Entonces, bueno. Otro, comunicarse y expresar sus ideas en la lengua o idioma de su elección, que bueno, para eso hace falta un montón de servicios en otras lenguas que no sea el español. Y este es el más largo de los derechos: disfrutar de la protección por parte del Estado mexicano de los intereses morales y patrimoniales que les correspondan por razones de sus derechos de propiedad intelectual, así como de las producciones artísticas, literarias o culturales de las que sean autores, de conformidad con la legislación aplicable en la materia. La obra plástica y escultórica de los creadores estará protegida y reconocida exclusivamente en los términos de la Ley Federal de Derechos de Autor. Ese es el más grande de todos. Utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para el ejercicio de los derechos culturales y las demás que en materia se establezcan en la Constitución, en los tratados internacionales y de los que el Estado mexicano sea parte y en otras leyes. Esta es una de las únicas bondades de la ley, que es vinculante con todos los demás tratados internacionales que México todavía no ratificaba, y con los otros principios constitucionales, principalmente el del primero constitucional, el de no discriminación. Pero bueno, básicamente regula los servicios públicos y le da cabida a los servicios privados para que exploten sitios arqueológicos, para que exploten sitios turísticos, para defender a capa y espada la propiedad intelectual de los artistas y pues por supuesto para los vales, ¿no? Eso de los vales es una cosa, y con esto se me hace que voy a cerrar con este comentario, es una cosa muy curiosa, ¿no? Les decía yo, bueno, yo decido qué tipo de cultura es la que voy a ofrecer de manera gratuita a mis habitantes. Y entonces hago vales, para eso se los compro a una empresa privada, ¿no? Entonces, empresa privada, yo decido a quién, obviamente las licitaciones ya sabemos que conllevan, sabemos que es donde más negocio se hace y donde por supuesto si se gastan 1,000,000 de pesos en X servicio, a la mera hora realmente todo se lo quedan arriba y la operación de servicios de 3 pesos y eso nos va a tocar. La ley aparte no contempla, eso sí contempla el capital privado para explotación de nuestros bienes, servicios culturales, pero no contempla partidas presupuestales para la cultura. O sea, sí contempla que tienen que promoverse la defensa del patrimonio intangible y tangible de todo el país, pero no hay dinero para ello. Entonces, tenemos aquí en Querétaro una declaratoria, por ejemplo, muy local, reconocida por nadie en la vida, de la salvaguarda de la tauromaquia como identidad cultural queretana, completamente en contra de ello, es explotación animal, y bueno, que a fin de cuentas no está siendo usada para la salvaguarda del patrimonio, que sí, hay lugares, en Francia, en algunos lugares de España, ya se hacen corridas de toros sin toros, porque justamente la idea, o sea, si lo que dicen es la cultura, pues entonces ahí se hace la comida, la música, la poesía, la convivencia, ¿no? La vestimenta, los saberes generados, pero no la tortura del animal, ¿no? Y se hace coreografiado, se hace con toros mecánicos, se hace con danza, se hace con otras cosas que me parece muy chido, ¿no? Porque, y es el ejemplo que yo siempre pongo, por ejemplo, el Museo de Antropología e Historia, pues tiene la salvaguarda de un montón de cosas de las culturas originarias de nuestro país, y tiene ahí una piedra de sacrificios, pero no se usa para sacrificar gente. La tienen ahí, está su historia, su explicación, estén o no a favor de que sí se hagan o no se hagan, si se hubieran hecho sacrificios humanos en México, bueno, ahí está la piedra, eso no lo podemos ver. Pero bueno, el hecho es que no se hacen sacrificios humanos ahí. Lo mismo tendría que suceder con todas estas manifestaciones que vulneran la vida de otros seres vivos. Y bueno, a fin de cuentas, el dinero, porque aquí sí hay una partida presupuestal local, el dinero para la defensa y la salvaguardia de la tauromaquia, pues realmente no se va a la salvaguarda de la producción cultural, sino al bolsillo de los empresarios dueños de toros y de plazas de toros, ¿no? Que sabemos que son de los mafiosos más grandes del centro del país. Y bueno,
yo creo que esa es una de las partes más flacas de la ley, que no, o sea, aparte de la que ya había dicho, que no contempla ninguna partida presupuestal de ningún tipo, no hay dinero, y además, muy chistoso, se crea Secretaría de Cultura 2 meses después de haber aprobado el ejercicio presupuestal de 2016, entonces pues no entró en el ejercicio presupuestal. La reglamentación, ¿no? Eso fue a principios de año. La reglamentación y toda la parte de la organización interna de la institución se publicó hasta finales del mismo año, entonces ya tampoco entró en el ejercicio presupuestal de 2017. Y ahora 2018, año electoral, es nuestro primer año con una partida presupuestal, en teoría ya con la estructura de Secretaría de Cultura como quedó hace 2 años. Y que bueno, sabemos que fue recortada además estos últimos 3 años y recortada de manera salvaje y brutal. Que obviamente ustedes saben, yo no soy partidario de que el Estado esté pagando por la cultura, porque sabemos a dónde lleva eso: al favoritismo, al compadrazgo, a las mafias de la cultura que hay en Querétaro, como hay de esas, qué horror. Y pues a fin de cuentas se hace cultura al servicio de la institución y al servicio de las metas de la institución, y no se hace cultura para la gente, ¿no? Y no se hace cultura en términos de prevención, de salvaguarda, de visibilización, de protección de las minorías precisamente. Un saludo a Ricardo y a Neto. ¿Cómo están? Un saludote. Y bueno, esto básicamente es la ley. No tenemos cosas muy claras, está en ciernes un montón de cosas vinculantes, pero no sabemos todavía cómo opera porque no tenemos reglamento. Se hizo a las prisas, hay mucha gente que dice que está incompleta, que se hizo a las prisas, que no contempla la parte de educación, que abre la posibilidad de la privatización de la cultura, que obviamente, bueno, o sea, tampoco hay que ser un genio para saber que eso es lo que quieren, ¿no? Si algo se regula en este país es justamente para que alguien más le saque dinero y no precisamente para que sea de acceso universal. Y pues yo creo que eso será todo por el día de hoy. No pudimos hacer el programa de Pueblos Trágicos, Mágicos, porque mis 2 expertos en el tema tienen clases justo a esta hora. Voy a intentar con otra persona más para la semana que viene, a ver si puede venir. Y si no, pues ya saben, la siguiente semana, a la misma cuchihora por el mismo Palicanal, vamos a moler con algún otro tema que tenga que ver con derechos culturales, cultura, ciudadanía, arte o alguna cosa de la cual me quiera quejar la siguiente semana. Así que muchas gracias a Carlos, a Luis, al equipo Radio Numancia. Recuerden, si quieren ver los capítulos, iba a decir, los programas anteriores, busquen hashtag Cuchillito de Palo y ahí buscan, sabes que hay una columna en una revista también que se llama Cuchillito de Palo. Me estaba yo autogoogleando, la encontré y dije, ¡oh! Pero bueno, ni modo. Y ya saben, martes y viernes de 5 a 7 de la tarde, Laboratorio de Teatro para Jóvenes en el Centro Cultural y de Historia Níspero en Ocampo 44. Así que ya saben, muy barato, pregunten, de verdad está muy barato. Ya me voy. Tengo 2 nuevos programas, pero todavía no, hasta la siguiente semana. Miércoles, más tarde que Cuchillito de Palo, estrenamos uno, que va a ser una sorpresa, y luego también Letras en Frecuencia se estrena la segunda semana de marzo, que es un programa de promoción de la cultura oral y escrita. No se lo pierdan, con también otra compañera actriz, van a estar muy chidos, así que pues esténse al pendiente y ya me voy. Gracias. Esto fue Cuchillito de Palo. Todas las ideas aquí presentadas son honestas, autónomas y no están en la nómina de nadie. Hasta la próxima, a la misma cuchihora Y por el mismo Palicanal. Radio Numancia, radio libre, donde las personas
personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan